Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esta semana traigo para todos ustedes Little Tulip. Chécalo. Editado en 2014 en Francia y en 2016 en castellano por Norma Editorial, Little Tulip es una historia firmada por Jérôme Charin y François Bouc. Pero, ¿quiénes son los autores? Jérôme Charin nace un 13 de mayo de 1937 en el Bronx, Nueva York. Es un novelista, ensayista y guionista de cómics. Además es profesor y crítico. Es uno de los más representantes escritores contemporáneos de la escena americana. Su especialidad ha sido la novela negra y con su personaje Isaac Siedel ha hecho una cantidad muy grande de novelas. En un periodo aproximado entre el 97 y 2017 ha creado un sinfín de historias con este personaje que ha llevado su escritura a puntos muy importantes. En 1986 él incursiona en el mundo de la historieta y desde ese momento ha trabajado con François Bouc. François Bouc nace en Francia, en la ciudad de Lille, un 28 de noviembre de 1955. En 1974 llega a París para trabajar como dibujante e incursiona en el mundo de la revista de humor. Por mucho tiempo continúa en este género hasta que empieza a mezclarlo con otras historias. Así se mete de lleno al dibujo realista y comienza a trabajar con grandes escritores como el gran Pierre Christine, Alejandro Jodorowsky, Delan, entre muchos más. Y evidentemente con Jérôme Charin ha hecho una mancuerna en donde ha presentado varios títulos. Little Tulip es el tercer álbum firmado por este equipo creativo. La complicidad de esos dos autores han también generado ciertos puntos, ciertas afinidades y, bueno, después de leer estos tres libros, hay algunas cosas muy marcadas. Por ejemplo, todos los personajes se desarrollan en un país, casi siempre en Europa, en donde ocurre algo y al tratar de olvidar eso que sucedió o buscar una nueva vida, llegan a Estados Unidos, en específico a Nueva York. Por un lado, y por otro, siempre vamos a encontrar elementos de fantasía, esto que nosotros aquí llamamos realismo mágico. Y bueno, la verdad que algo que también es padre es que cuando esos personajes llegan a esta otra ciudad, pues lejos de llegar a un lugar padre, al vivir el sueño americano, es interesante cómo todos sus personajes que tienen una vida fuerte, dura, difícil, buscan un mejor lugar y siempre llegan al infierno. Entonces esas son cosas que se han ido marcando de forma característica en estos dos personajes, en las historias que nos cuentan. Little Tulip no es la excepción. Estos puntos que digo no quiero decir que sirvan para mal y que digas, bueno, leí uno y ya no tengo que leer los más porque ya encontraron la fórmula. No, realmente son cosas características de toda la colección, de todo lo que han hecho, pero cada desenlace lo van llevando a otro nivel, a otra manera, y lo cual lo hace muy interesante. Bueno, como decía Little Tulip, continúa teniendo esta situación. Aquí hacen un pequeño giro. Nuestro personaje principal es un joven, un niño llamado Paul. Él nació en Estados Unidos, él vive en Manhattan, pero su padre es un artista que le gusta mucho la posibilidad de crear escenarios, decoraciones para cine. Perdón. Y bueno, en Estados Unidos no logra encontrar un espacio, un lugar donde él pueda generar este gusto que él quería. Así que ve una oportunidad teniéndose que ir a Rusia. Y nada más y nada menos es parte del equipo de Sergei Eisenstein. Aquí nos cuentan cómo cuando llega esta familia, es papá, mamá e hijo, Paul, y llegan a Rusia, al principio pues un poco van cumpliendo lo que querían, pero se acaba el trabajo del papá y él tiene que encontrar la manera de sobrevivir ahí en Rusia. Se hace maestro y pues la verdad es también un poco interesante ver cómo el sueño del padre lleva a la familia, pero aún así él no logra concretarlo, ¿no? Y pues tienen que estar en un lugar que no es suyo y etcétera. Aquí es donde comienzan las complejidades. En esta época, estamos hablando de 1947, Rusia
la Rusia de la posguerra, es un lugar muy difícil, ¿no? En donde hay muchos pues malentendidos políticos, ideales muy dogmáticos, y ellos, siendo americanos en Rusia, son objeto de mira. Todo el tiempo lo están revisando, checando, monitoreando, espiándolos, hasta que un día el papá y Paul salen a pasear, hacen un dibujo. Paul dibuja a las personas que lo van siguiendo y su padre dice: ah, te diste cuenta de nuestros ángeles guardianes. Y el papá le mete cuernos, hace un dibujo pues de sátira. Pues esa misma tarde, bueno, la mamá dice: no lo hagas, destrúyelo, estamos aquí en un lugar difícil. Y el papá se ríe y dice: pues es solo un dibujo, no pasa nada. Ese día en la tarde llega entiendo ya, la KGB, revisa todo el lugar, y al no encontrar nada que los incrimine, ocupan precisamente ese dibujo para señalarlos como conspiradores. Y así es como, a pesar de ser ciudadanos americanos, se los llevan a regiones pues totalmente parecidos, iguales a lo que había sido estos centros de detención nazi. Y aquí comienza todo el periplo de nuestro personaje. Él dice: mi vida terminó en 1947. Terminó y comenzó. Y bueno, aquí encontramos todo un montón de situaciones crueles, difíciles. Aquí, como viene la etiqueta, este es un cómic para adultos, para mayores de edad, porque la narración que tenemos acá es muy fuerte. Es un niño de 6 años que tiene que presenciar violaciones, asesinatos, hambruna y muchas cosas así difíciles. Al momento de separarlos, pues él ve que las personas están tatuadas, él sabe dibujar, y lo que hace es seguir dibujando, pero ahora perdón, en la piel de las personas, con pasteles, plumones, pinta la piel de los jóvenes que quieren aspirar a ser como sus propios captores. Y bueno, después de esto ya pasan una serie de cosas. Él logra salir y viaja a Estados Unidos, viaja a Nueva York. Ahí hace una nueva vida como tatuador y genera todo un misticismo, una ideología de lo que es el tatuaje. En Nueva York, ya en una etapa más actual, 1970, nos presentan que hay una serie de violaciones. Hay un psicópata, hay un violador, un asesino en serie que está causando caos. La policía está patas para arriba y no logra encontrar la manera de detenerlo. Paul, nuestro personaje, ocupa, no que ocupe, sino más bien ayuda a la policía generando estos dibujos de palabra para poder encontrar a los sospechosos. Y así él se empieza a involucrar un poco en todo este periplo. Y bueno, ahí es donde ya está la parte fuerte de esta historia. A grandes rasgos, esto es Little Tulip. Y a mí me gusta mucho poder, en este caso, sí escarbar un poquito más sin hacer spoilers. Porque, como decía, la trilogía de estos dos autores va muy encaminada a las personas, su pasado, su presente y la sociedad en la que viven. Cómo tienen que salir adelante a pesar de las vicisitudes, a pesar, sí, de su vida, pero también de los acontecimientos. Por ejemplo, en el capítulo anterior de Boca de Diablo, nuestro personaje había sido de alguna manera pues secuestrado por el Estado, convertido en un arma para el gobierno de Stalin, y ahí lo habían pues instruido para que funcionara como un espía en Estados Unidos. Imagínate que te tiene un país y te hace que te conozcas toda la cultura de otro país para poderte meter, insertar, y en el momento que ellos tornen los dedos, tú hagas lo que ellos te digan, ¿no? Entonces ahí vemos en Boca de Diablo cómo está esta primera forma de vida. Ya los invito a que chequen ese video. Aquí arriba está saliendo la invitación para que den clic y puedan ver este video. Y también está el video de la esposa del mago, que también es muy parecido. Y bueno, repito, el que sean parecidos yo creo que los pone entre comillas en un espacio-tiempo, en un universo donde esos personajes pueden coincidir. No es el objetivo de los autores. Realmente acá nada más nos cuentan estas historias. Si en algún momento coinciden o pasan, pues ya es coincidencia, pero ellos no están generando un universo, ¿no? Bueno, regresando a Little Tulip,
Me gusta mucho esta parte de cómo nuestro personaje cruza por todo este periplo y cuando llega a Estados Unidos, pues ¿qué sabe hacer? Dibujar. ¿Y qué le enseñaron? Tatuar. De la manera más cruel, más fuerte, pero él le saca la parte mágica, la parte idealizada, en donde nos comenta en todo momento que un tatuaje es un sello, una marca, pero que debe ser muy conectada a ti, ¿no? Debes tener un significado, no nada más porque veas un Winnie Pooh y te gusta, te lo pongas en el brazo o en la nalga. Debe de ser algo que armonice con tu espíritu, ¿no? Entonces eso hace que este personaje, después de toda esta cosa aberrante que le ha sucedido, logre encontrar algo positivo. También acá vemos cómo siempre están los monstruos, ¿no? Los monstruos del pasado acechando. Y la manera en que nos van narrando es también con varios tiempos. En otras historias habían sido de alguna manera lineales y nos llevan a la actualidad. Y en este caso empezamos en la actualidad y en una especie de reflexión o de flashback nos van contando la historia de este personaje Paul, que cuando lo atrapan y comienza su nueva vida, porque cuando él es pequeño lo separan de sus padres, él tiene que aprender a sobrevivir. Como decía, se pone a dibujar y llega un jefe criminal de, bueno, como en todas partes las prisiones, todo también se rigen por clanes, por grupos de poder. Y hay dos grandes grupos, ¿no? El del coronel y el de la ballena. No me recuerdo ahorita el apodo. Iki, la ballena, algo así. El caso es que este señor también tiene cierta... sabe dónde está, sabe que tiene que ensuciarse las manos, que tiene que asesinar, pero también logra un punto medio, ¿no? En donde me obligan a hacerlo, pero también busco sobrevivir de la manera más digna. Así que, por ejemplo, este grupo no se mete a violar, no se mete a hacer nada. Y cuando esta persona recluta o ve gente de capacidades, gente inteligente, gente importante, los contiene, ¿no? Y con esto también ayuda de alguna manera a sus familias. Mientras que el coronel es un bruto, es un salvaje, él viola, mancilla, todo lo peor, él lo hace. Y esa es un poco la tónica de estos dos grupos criminales. Como decía, son criminales porque al final ambos se tienen que ensuciar las manos, ambos están a los mandatos del gobierno. Y bueno, Paul acá se convierte en Pavel y se convierte en tatuador. Hay un maestro tatuador que le empieza a enseñar los secretos. No quiere al principio porque sabe que si es más grosso lo van a correr, a matar. Pero aún así ve el potencial del pequeño Paul, que como digo acá se llama Pavel, una vez que es parte del grupo criminal, y se entusiasma. Entonces ya logra darle la vuelta, logra pues instruir a nuestro joven personaje a lo que en realidad es el tatuaje. Y bueno, acá también el coronel es una parte importante en cómo afecta la vida a nuestro personaje Paul. Y bueno, acá lo que tenemos es realmente al personaje y este es su tatuaje que le han dado a él, que lo convierte en Little Tulip, parte de esta asociación criminal. Y bueno, acá vamos a ver también cómo van sucediendo muchas cosas para que él pueda llegar a Estados Unidos. Y también lo que me gusta mucho es que estas historias, pues tú las puedes leer y son muy parecidas en cuanto a películas a cintas que podríamos saber de Clint Eastwood, ¿no? El Gran Torino, de ese tipo de películas, como en esa tónica por transportar estas historias al cine y tratar de explicar un poco cuál es la sensación. Eso es, ¿no? Sin lugar a dudas, esta podría ser una gran película que podría dirigir Clint Eastwood. Pero bueno, como decía, tiene eso. Y le puedes ver y puede ser interesante. Pero sí creo que estas historias, en específico de Jerome Sharing y François Buck, sí son historias que te deben de atrapar en cierto momento de la vida. Siempre he platicado con un camarada que el cómic es para todos y en todo momento. Sigo creyendo lo mismo. Pero sí he entendido a lo largo del tiempo que hay historias que vas a disfrutar más de acuerdo a pues, lo que está a tu alrededor. No creo que alguien pueda disfrutar a los 6 años Watchmen. Sí debes de pasar por cierto encanto, ciertas cosas para que después, cuando tú lo leas, sea algo, un catalizador que dé más emociones. Cuando tú lo lees a los 6 años, pues igual se te hace pesado y lo que tú quieras. Y yo creo que es lo mismo. Repito, este es un cómic para adultos por la cantidad de violencia que hay acá. Y aún así
creo también que hay una parte en donde tú ya debes de tener cierta idea, cierta necesidad filosófica, porque al final esto hace que los personajes sean interesantes. Su espíritu, ¿no? Su manera de percibir, que a pesar de todas las adversidades han logrado salir adelante. Eso es lo interesante de estos personajes. Y ahí ya te metes en segundas lecturas, en simbolismo, vaya, un montón de cosas que puedes rascar para darle 2, 3 lecturas a estas historias. Y bueno, ahora también lo padre de esto es que, como decía, este se editó en 2014, en Europa 2016 en España en castellano, y eso es lo que hace que lo podamos tener. Pero en septiembre del 2020, a pesar de la pandemia, lograron concretar un álbum más. El siguiente número se llama Nueva York Cannibals, Caníbales de Nueva York, y de alguna manera es una secuencia de este número. Lo que aquí vemos en 1970 ocurre y pasan 6 años, y ahora lo vamos a ver en este nuevo libro. Es protagonizado por nuevamente nuestro personaje Paul y Asami, una joven oriental que se presenta acá y que, bueno, ella logra ir creciendo, y en medio de este caos y todo esto va generando una manera de ver, de pensar, de actuar. Aquí dejo la portada. Este es nuestro personaje. Y bueno, aquí voy a poner una serie de imágenes para ver un poco los interiores. Esto es interesante porque van a ser 152 páginas a color, y lo que nos muestra acá es cómo este personaje, por los hechos que sucedieron en Little Tulip, crece de alguna manera. Y aquí hay un detonante, un algo que le vuelve esta esperanza, y ya de entrada esa es la premisa, ¿no? La verdad que es muy interesante. Ojalá Norma ya por ahí lo tenga en sus planes de novedades. Y regresamos nuevamente a esta dupla, ¿no? Si vemos aquí, el solo hecho de que ya estén haciendo una continuación rompen con lo que ya había comentado de una especie de fórmula. Pero bueno, yo hasta aquí con este video. Confío haya sido de su agrado. Los invito a que se unan a mis redes sociales. Me dejen su like, compartan y me dejen sus opiniones. Sin más por el momento, Poderoso dice adiós.